Siempre he tenido una relación complicada con mi madre desde la infancia, pero esta vez se ha sobrepasado un límite, ya que ahora afecta a mi hijo. Lo explicaré con detalle. Mi madre, a la que llamaré Silvia, 56 años, nos crió a mí y a mi hermana menor Jane, 26 años, ella sola, después de que mi padre falleciera de manera inesperada. Ha sido una persona amargada desde que tengo memoria, pero la gente solía excusarla por el trauma que sufrió al perder a su esposo y criar a sus hijas sola. Yo siempre fui muy enérgica desde pequeña, corriendo al aire libre y sonriendo a quienes pasaban cerca, pero nunca recibí esa misma bondad de mi madre. Mi hermana tenía 2 años cuando mi padre falleció, así que yo trataba de ayudar a mi madre de las maneras que podía, cuidando a Jane o entreteniéndola cuando estaba sola. Mi madre me reconocía de vez en cuando, pero esa era toda la atención que recibía de ella a lo largo de los años. Debido a esto, empecé a comportarme mal y me convertí en la hija desagradecida que ella esperaba que fuera. Cuando cumplí 13 años, conseguí un trabajo de medio tiempo, me encargaba de las tareas de la casa e incluso cuidaba a Jane, solo para que mi mamá volviera de su trabajo y encontrara fallas en cualquier detalle por mínimo que fuera. Esto desembocó en peleas casi todos los días, así que desde ese momento me mantuve distante. Creo que Jane se vio afectada por este cambio repentino en mi conducta y trató de acercarse a mí, pero yo la rechazaba. Con los años, se hizo evidente que Jane se había convertido en la hija favorita de mi madre. El favoritismo era tan claro que ni siquiera asistió a mi graduación de preparatoria porque Jane estaba enferma, pero esa es otra historia. Después de graduarme de la preparatoria, me mudé a otra ciudad para la universidad tan pronto como pude y dejé de tener contacto con mi madre porque ninguna de las dos hacía el esfuerzo de mantenerlo. Aún así, Jane y yo intercambiábamos mensajes de vez en cuando, y le respondía cuando me parecía necesario. Me casé con el que entonces era mi esposo unos años después de empezar la universidad y tuve un hijo, Hayden, quien era alérgico a 10 alimentos distintos de manera peligrosa para su salud. El doctor nos recomendó un estilo de vida vegano, y las cosas iban bien. Seguí en contacto con Jane durante todo esto, aunque no éramos muy cercanas y nuestra relación se mantenía solo a base de mensajes y llamadas ocasionales. Mi madre trató de contactarme al enterarse del nacimiento de Hayden, pero nunca me importó lo suficiente como para devolverle la llamada. Mientras tanto, mi relación con mi entonces esposo se volvió de maltrato, así que solicité el divorcio y me mudé de regreso a mi ciudad natal poco después. Cuando Jane se enteró, quiso vernos a Hayden y a mí, así que la invité a mi nuevo departamento. Jane apareció con mi madre. Cuando mi madre me vio, actuó como si todo estuviera bien entre nosotras, lo cual me resultó muy extraño y quise hablar del tema, pero al ver lo feliz que estaba Hayden con la visita, lo dejé pasar por el momento. Más tarde, cuando Hayden se durmió, hablamos y enfrenté a mi madre por haber estado sin contacto. Jane interrumpió y se disculpó en nombre de mi madre, diciendo que había sido muy inapropiado que no se esforzara en mantener el contacto conmigo, pero que esto era una especie de ramo de olivo de ella hacia mí, porque, al final, eran las únicas personas que yo podía considerar familia. Yo no estuve de acuerdo del todo, pero al ver cómo mi madre suplicaba por tener la oportunidad de ser parte de la vida de su nieto y al notar la alegría de Hayden, decidí darles una oportunidad para mejorar nuestra relación. Las cosas estuvieron más o menos bien en los meses siguientes. Encontré un trabajo híbrido en marketing y mi empresa tuvo la consideración de dejarme trabajar desde casa, teniendo en cuenta que mi hijo estaba solo. Jane estudiaba en una universidad que quedaba a 1 hora de nuestra ciudad, así que nos visitaba de vez en cuando. Sin embargo, la relación con mi madre no iba tan bien. Ella venía a mi casa casi todos los fines de semana, que para mí son más tranquilos en el trabajo, con la intención de cuidar a su nieto, pero en lugar de eso, tomaba las riendas de la casa como si fuera de ella. Al principio lo dejé pasar, pensando que esa era su forma de ser, pero su actitud controladora se salió de control y decidí pedirle a Jane que interviniera, porque estaba segura de que si hablaba yo directamente con mi madre, terminaríamos peleando y no quería que Hayden presenciara eso. Jane accedió y me dijo que hablaría con mi madre ese mismo día, lo cual me tranquilizó un poco. Lo que pasó después fue un desastre. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre despotricando sobre que yo debería haber hablado directamente con ella como una adulta, en lugar de quejarme con mi hermana. Traté de explicarle que no era el mejor momento para hablar, pero ella siguió insistiendo, así que puse el altavoz y continué trabajando. Ella debió darse cuenta de que no le respondía porque colgó. Más tarde, esa misma tarde, Jane me llamó diciendo que mi madre estaba decepcionada e incluso lloró por la forma en que manejé la llamada.
Le dije muy claramente a Jane que no iba a permitir que me intimidaran como en mi infancia y que quería que mi madre se mantuviera alejada de mí y de Hayden por un tiempo. Jane trató de convencerme de que no restringiera el tiempo de mi madre con Hayden, pero al final lo aceptó. Luego recibí un mensaje de mi madre disculpándose por su mal comportamiento en la llamada y diciendo que mantendría su distancia de ahí en adelante. Pasó un año mientras sucedía todo esto y Jane se graduó de la universidad. Hayden también cumplió 4 años, por lo que ya podía dejarlo con niñeras de confianza en caso de emergencia, algo que antes hacía principalmente Jane. Vi a mi madre de vez en cuando, básicamente en eventos familiares o en días festivos, y las cosas parecían ir bien. En una ocasión tuve que salir corriendo al trabajo por algo urgente y le pedí a Jane que cuidara a Hayden, pero ella tenía una entrevista de trabajo y sugirió que mi madre lo cuidara. Al principio dudé, pero después de pensarlo, acepté porque no tenía otra alternativa viable. Mi madre estaba muy contenta de cuidar a Hayden, así que le di una lista con sus alergias y le expliqué qué hacer si algo salía mal. Tuve que cortar mi explicación porque mi madre comentó: «Puedes confiarme a tu hijo, al fin y al cabo yo te crié a ti». Aún así, le entregué la hoja con instrucciones y le pedí que me llamara de inmediato si sucedía algo. Ella asintió y me fui. Mi trabajo ese día tomaría unas 2 o 3 horas como máximo, lo cual pensé que sería fácil de manejar para mi madre, quien acababa de presumir de sus habilidades para criar niños. Recibí una llamada a la 1:30 diciéndome que fuera de inmediato a un hospital cercano. Me disculpé con mis jefes y corrí para allá, solo para descubrir que Hayden había tenido una reacción alérgica. Estaba furiosa con mi madre y le pedí que esperara afuera mientras yo atendía a Hayden y hablaba con los doctores. Ellos me explicaron que Hayden había comido unas galletas con gluten, uno de los 10 alimentos a los que es alérgico, y que, aunque estaba fuera de peligro, la situación pudo haber terminado muy mal. Les aseguré que no volvería a suceder y me fui a casa con mi madre. Jane ya estaba en mi casa, así que le pedí que llevara a Hayden a su habitación y se quedara con él. Lo que sucedió después entre mi madre y yo fue una pelea muy dramática. Al principio, mi madre intentó culpar a Hayden por comerse la galleta cuando ella no estaba mirando, pero enseguida admitió que fue culpa suya por no prestarme atención ni revisar la hoja de instrucciones. Yo ya había tenido suficiente y le dije que no permitiría que estuviera cerca de Hayden sin mi supervisión nunca más. Ella empezó a llorar diciendo que había sido un error y que yo estaba siendo demasiado dura, pero me mantuve firme porque se trataba de la vida o la muerte para mi hijo. Se fue poco después y Jane la siguió. Luego recibí un mensaje de Jane acusándome de ser demasiado estricta, pero cuando le dije que a ella le pasaría lo mismo si defendía a mi madre, cambió de opinión. Contraté a Nancy, una niñera casi permanente de una empresa que proveía personal con antecedentes verificados, y puedo decir que ya no necesité de Jane para el cuidado de Hayden. Aún así, Jane siguió visitándonos, aunque con menos frecuencia desde que consiguió trabajo, y nuestra relación se volvió más distante, limitándose a mensajes de texto donde casi no hablábamos de nuestras vidas personales. De vez en cuando me preguntaba por Hayden, pero solo hasta ahí, y yo lo acepté porque entendía nuestra dinámica. Unos meses después tuve otra urgencia de trabajo un sábado, que coincidía con la cita médica mensual de Hayden. Le pedí a Nancy que lo llevara a la consulta, pero ella estaba en el hospital con su propio hijo, así que llamé a Jane para pedirle ayuda. Jane contestó, pero dijo que tenía un compromiso laboral y sugirió que mi madre podía cuidar a Hayden. Estaba a punto de negarme y recordarle lo que pasó la última vez, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché a mi madre de fondo que, sin saber que yo estaba en la llamada, empezó a decir que no cuidaría a Hayden ni aunque le pagaran, porque tratar con él y su condición era una carga. Jane trató de callarla, pero ella siguió despotricando, culpándome de no ser una buena madre y de cargar sola con el problema de Hayden. Fue suficiente para mí, así que colgué la llamada con Jane y de inmediato llamé a mi madre para cantarle las 40. Contestó pidiendo disculpas, diciendo que tenía planeado un brunch con Jane y que lo que yo oí era solo su frustración. Le dije que deseaba que se mantuviera alejada de mí y de la supuesta carga para siempre. Mi madre trató de reconciliarse conmigo, pero colgué en cuanto me di cuenta de que sus disculpas no eran sinceras, sino motivadas por el miedo a perder a su nieto. Jane no la defendió esta vez y se disculpó conmigo, pero decidí ignorar sus mensajes porque me mintió al decir que tenía trabajo cuando en realidad podía haber dicho la verdad. Al final decidí posponer mi asunto en el trabajo para acompañar a Hayden a su cita con el médico y dejé de tomar la iniciativa para contactar a mi familia. Pasó un año en el que Hayden preguntaba constantemente por su abuela. Aunque me dolía verlo extrañarla,
logré distraerlo con otras cosas. Se acercaba el 5º cumpleaños de Haden y ya habíamos elegido una escuela para que comenzara el kinder. Mandé algunas invitaciones para su fiesta, incluyendo una a Jane, pero no a mi madre. Jane asistió con gusto y trajo una bolsa enorme de regalos que, honestamente, parecían costosos. No me sentía cómoda aceptando algo tan caro para un niño que quizá cambiaría de juguete en cualquier momento, así que le pedí que no gastara tanto dinero de golpe, pero Jane me explicó que el regalo envuelto dentro de la bolsa era suyo y que el resto provenía de mi madre. No supe qué decir, así que le pedí que se los llevara de vuelta. Jane se negó alegando que no quería meterse en la disputa entre mi madre y yo, y me sugirió considerar que quizás era el único gesto que mi madre podía ofrecer a su nieto después de no verlo. Entendí lo que quería decir y empecé a sentirme culpable por mantener a Haden alejado de su abuela cuando, para él, era alguien con quien disfrutaba mucho pasar el tiempo. Tal vez era yo la única que consideraba tan grave todo lo que había pasado, especialmente al ver cómo Jane lo tomaba. Decidí llamar a mi madre después de la fiesta para hablar, pero primero Haden y yo nos pusimos a abrir regalos. Él, por supuesto, eligió la gran bolsa de su abuela. Abrimos el primer obsequio, un peluche para su mochila de la escuela. Metí la mano de nuevo en la bolsa y me di cuenta de que el resto eran varias cajas de galletas de una marca costosa, hechas con ingredientes a los que Haden es alérgico. Me molestó ver que mi madre estaba tan enfocada en hacer un gran gesto que ni siquiera revisó si lo que mandaba era adecuado. Decidí no mostrárselas a Haden diciéndole que el peluche era lo único que venía en la bolsa, pero él hizo un gran berrinche y al final tomó las galletas y me pidió abrir una caja para comerlas. La situación se intensificó y, como no lo convencía de que no podía comerlas, decidí llamar a mi madre y pedirle que fuera ella quien le explicara que no eran un regalo para él. Mi madre estaba lista para pelear, esperando que me disculpara y la alabara por sus excelentes regalos. Cuando le dije que su obsequio era peligroso para la salud de Haden y le pedí que lo convenciera de no comerlo, se descontroló. Empezó a ponerme ejemplos de cómo ella había criado a Jane y a mí, y dijo que si yo no fuera tan hippie rara, refiriéndose a mi estilo de vida vegano, que para ella es algo alternativo, y criara a mi hijo de manera normal, él no tendría esos problemas. Me sorprendió su audacia, pero no tenía tiempo de discutir, así que le insistí en que hablara con Haden. Después de algunas quejas, le dijo a Haden que esas galletas no eran para él y que le traería su regalo al día siguiente, y él escuchó. Le di las gracias por tranquilizar la situación y colgué antes de que pudiera seguir hablando. Después de esto, caí en un bajón anímico dándole vueltas a lo que me dijo mi madre y pensando que me culpaba de los padecimientos de mi hijo cuando la equivocada era ella. Eso me activó muchos traumas de la infancia, así que llamé a Jane esperando que me comprendiera y me ayudara a aclarar las cosas, pero su consejo fue que lo dejara pasar, porque así es mi madre. Desde ese momento decidí no compartir mis problemas con Jane y limitar nuestro contacto. No me pareció bien cómo se dieron las cosas y quise darle una lección a mi madre. Al día siguiente se presentó en mi puerta con otro regalo para Haden. Le pedí que se fuera, diciéndole que, si tampoco le gustábamos mi hijo y yo con nuestro estilo de vida, al grado de poner en riesgo la salud de su nieto, entonces no merecía estar en nuestras vidas. Empezó a hablar de todo lo que tuvo que pasar para criarme y de que ahora yo le estaba robando a su nieto, pero me mantuve firme y le dije que ya no la quería cerca. En un intento de hacerme sentir culpable, preguntó por los regalos que había mandado y lo caros que habían sido. Fui adentro, regresé con la bolsa de regalos para devolvérsela y, en ese instante, escribí un cheque para cubrir el costo del regalo que Haden ya había abierto. Ella dijo que no había necesidad de ser así de mezquina, pero yo quería cortar todo contacto con ella sin deberle nada, así que se fue decepcionada. Sabía que sería difícil explicarle a Haden, así que le dije que su abuela estaría ausente por un tiempo debido a sus asuntos personales. Él lo aceptó. Al poco rato, Jane me llamó alterada porque mi madre llegó a su casa haciendo un gran berrinche y se enfermó a causa de todo el drama. Jane quería que me disculpara y que arreglara las cosas con ella, pero le contesté que así es mi madre y que pronto estaría bien. Jane me llamó insensible y colgó, lo cual no me molesta, aunque sí creo que mi relación con Jane se ha visto perjudicada por todo este embrollo, y Haden quizá nunca vuelva a ver a su abuela. ¿Podría ser yo la mala de la historia por esto? Actualización 1. Muchas gracias a todos los que han comentado. Ahora me doy cuenta de que no estaba equivocada. Aún lamento cómo terminaron las cosas con Jane, pero ella también tiene culpa por no darse cuenta de lo mal que actuó mi madre, y, en cambio, justificarla. No pienso contactar a Jane hasta que ella reflexione y se disculpe.
Varios me preguntaron acerca de mi relación con Jane y si estaba bien a pesar de que ella era la hija preferida. La verdad es que siempre he sido lo bastante madura como para entender que la culpa no era suya, sino de mi madre, por demostrar un favoritismo tan evidente. Jane siempre ha sido una persona relajada, tratando de mantenerse neutral entre mi madre y yo, sin causar problemas ni ser grosera, pero evitando confrontaciones. Por eso me pidió que lo dejara pasar. Sin embargo, creo que ya es hora de que comprenda que no se pueden mantener las relaciones dejando que te pasen por encima, y ahora que lidia con los arranques de mi madre, creo que empieza a vivirlo en carne propia. Les actualizo lo que pasó realmente. Escribo esto aproximadamente una semana después. No había sabido de Jane en relación con mi madre, así que supuse que las cosas estaban tranquilas. Conociendo a mi madre, temía que ocurriera algo desagradable, así que decidí tomarme unas pequeñas vacaciones con Hayden hasta que pasaran algunas semanas después del incidente, justo antes de que empezara la escuela. Antes de que pudiéramos irnos, recibí una llamada de mi tía paterna. No mencioné antes a mis familiares porque no tenían relevancia en mi historia ni en mi vida. La mayoría solía justificar el comportamiento de mi madre hacia mí en la infancia, y el resto prefería ignorarlo, así que nunca hice grandes esfuerzos por mantener una relación con ellos, más allá de lo cordial. La llamada de mi tía fue inesperada y pensé que algo grave habría sucedido. Al contestar, me empezó a regañar por no visitar a mi madre, que supuestamente estaba hospitalizada. Le pregunté cómo se había enterado, y me dijo que mi madre la había llamado a ella y a otros hermanos, hablando mal de mí por abandonarla. No quise dar explicaciones, así que le dije que la situación era complicada y le pedí que se mantuviera al margen. Entonces ella empezó a insultarme y colgué, luego la bloqueé. Espero que así los demás capten la indirecta. Hayden y yo saldremos de vacaciones mañana, y espero que las cosas se calmen después de esto. Actualización 2. Escribo esto después de casi 2 semanas. Hayden y yo la pasamos muy bien en nuestras vacaciones, y alejarnos de la tecnología un tiempo me ayudó bastante. Al revisar mi teléfono, tenía varias llamadas perdidas de algunos familiares, pero decidí no devolverlas. Cuando volví a casa, encontré correspondencia donde me acusaban de ser una hija desconsiderada y una mala madre, lo cual me hizo ver que mi madre seguía haciéndose la víctima y contando su versión falsa de la historia. No pensaba perder el tiempo tratando de hacerle entender nada, y me di cuenta de que Jane era mi única opción para parar esto. Tenía también varias llamadas perdidas de Jane, así que decidí marcarle. No contestó, supuse que estaría en el trabajo, así que le dejé un mensaje de voz pidiéndole que estuviera al tanto de que mi madre seguía divulgando rumores sobre mí y advirtiéndole de las consecuencias que enfrentaría si continuaba ese acoso de parte de mis parientes. Esa misma noche, Jane me devolvió la llamada y habló como si no hubiera pasado nada entre nosotras, pero no iba a seguirle la corriente. Le pedí que fuera al grano y me dijo que mi madre prácticamente le rogaba hablar conmigo. Al principio me negué, pero Jane insistió bastante, así que acepté. Mi madre estaba feliz en la llamada y empezó a hablar como si todo fuera normal. La interrumpí para preguntarle directamente por qué quería hablar conmigo. Me dijo que, desde que le prohibí ver a Hayden, había estado sufriendo en silencio, curioso, porque se dedicó a criticarme frente a todos, y que estaba dispuesta a aceptar cualquier condición con tal de ser parte de la vida de mi hijo. Mencionó vagamente que también era una manera de volver a conectar conmigo. Aunque quise compadecerme de ella, no podía olvidar que en 2 ocasiones puso en peligro la vida de mi hijo y luego trató de culparme a mí. Así que, en última instancia, le dije que no. No había mucho más que discutir, así que terminamos la llamada y seguí con mi vida. Los días siguientes fueron tranquilos, con menos llamadas indeseadas y los intentos de disculpa de mi madre. Jane tampoco se comunicó, así que pensé que todo volvía a encaminarse a mi favor. El fin de semana pasado, recibí la invitación a la boda de un gran amigo de la infancia, solía ser mi vecino. Normalmente no voy a eventos así por mi trabajo y por Hayden, pero esta vez acepté porque mi amigo me lo pidió con insistencia. No consideré la posibilidad de que Jane también estuviera invitada, así que fue una sorpresa verla en la recepción con su acompañante, mi madre. Hayden se emocionó mucho al ver a su abuela, mientras que mi madre mantuvo la compostura en mi presencia. Mi alarma de mamá se encendió y me mantuve muy pendiente de Hayden. Saludé a mi madre y a Jane de manera normal, y cuando estaba por dirigirme a la mesa que me asignaron, mi madre preguntó si podíamos hablar. Le dije que no quería hacer una escena y que prefería no conversar, pero Hayden empezó a hacer un berrinche porque quería estar con su abuela.
Hayden propuso que nos sentáramos juntos. No había asientos asignados de forma estricta, para que mi madre pudiera pasar tiempo con él y yo vigilarlo. Él insistió tanto que acepté para que no se alterara más. La noche transcurrió bastante bien. Mi madre se portó civilizada, Hayden disfrutó su compañía y Jane y yo pudimos ponernos al día. Jane se disculpó por culparme de todo y arreglamos las cosas. No hablé mucho con mi madre porque estaba concentrada en Hayden, y tampoco me importó demasiado. Cuando terminó la boda y fuimos al estacionamiento, mi madre me detuvo y me preguntó si la noche había ido mal. Le dije que no, que estuvo bien. Entonces me pidió que, basándose en esas horas de convivencia, la dejara volver a nuestras vidas. Le respondí que había permitido que estuviera con Hayden esa noche porque era la única opción práctica, y le recordé que ella antes había puesto en peligro la vida de mi hijo y jamás asumió la responsabilidad, así que no la dejaría acercarse a él otra vez, aunque eso me hiciera ver como la villana ante los ojos de mi hijo. Ella empezó a llorar ahí mismo. Jane trató de calmarla y llevarla al carro. Viendo la escena, preferí irme rápido con Hayden, que también se alteró al ver a su abuela tan angustiada. Mi madre trató de convencer a Hayden de irse con ella, pero él se asustó y se aferró a mí. Sus llantos se volvieron gritos desesperados, y me fui mientras la gente se acercaba a ver qué pasaba. Llamé a Jane después de acostar a Hayden y su voz sonaba dura. Me pidió que la llamara después, así que colgué. El día siguiente era domingo, así que, después de atender a Hayden y mis labores de casa, lo senté y le expliqué que no vería más a su abuela y que debía evitar interactuar con cualquier persona fuera de la escuela sin mi permiso, en especial con Jane o su abuela. Creo que entendió bien, sobre todo por lo que pasó la noche anterior, y aceptó. Poco después, Jane me llamó y me comentó que no había podido hablar conmigo la noche anterior porque mi madre se puso histérica tan solo con oír mi nombre. Le dije que estaba bien y le pregunté si todo andaba en orden. Respondió que sí, por el momento, pero que temía que la conducta de mi madre fuera un indicio de algo más grave. Coincidí y le manifesté mi preocupación de que mi madre pudiera volver a molestarnos. Jane comprendió mi punto de vista y sugirió una orden de restricción si no mejoraba. También he considerado mudarme, por si mi madre se recupera y vuelve a las andadas. Actualización 3. Esta es la actualización final después de un mes, ya que afortunadamente el problema se ha resuelto. En la última vez que hablamos, Jane expresó su inquietud por el comportamiento de nuestra madre, así que hizo bien en llevarla a un especialista. Diagnosticaron a mi madre con trastorno bipolar severo y el psiquiatra recomendó ingresarla un tiempo en una institución de salud mental privada, dada su edad y para recibir mejor atención. Jane estuvo de acuerdo y se lo comentó a mi madre, quien sorprendentemente lo entendió y aceptó la recomendación del doctor. La institución está en otro estado, así que mi madre y Jane viajarán la próxima semana para su admisión. Sé que Jane no cuenta con recursos para costearlo, así que le ofrecí mi ayuda, pero me respondió que mi madre se haría cargo, así que no insistí. Jane también me transmitió un mensaje de mi madre para Hayden, en el que decía que se recuperaría pronto y lo vería cuando yo lo permitiera. Decidí reservarme ese mensaje. Hayden y yo no nos mudaremos por ahora porque mi madre ya no estará cerca. Y, aunque las cosas entre nosotras han sido difíciles, todavía espero que ella logre